Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el resumen de las lecturas que he hecho durante el mes de mayo. Voy a intentar ir un poco rápido porque son 22 las lecturas que hice durante el mes de mayo, así que voy a dividirlo también como hice el mes pasado en los libros que me leí en papel y los que me leí en digital y también en audiolibro, y dentro de cada uno voy a ir según la puntuación que les haya dado de menos a más hasta las 5 estrellas. Bueno, pues empezando por los libros que me leí en papel, leí 3 estrellas a El zorro y la estrella de Coralie Bickford Smith. Es un libro precioso que trata sobre un zorro que todas las noches ve salir una estrella que lo acompaña durante la oscuridad, pero una noche de repente la estrella no sale y el zorro no sabe cómo enfrentarse a esta circunstancia. También le di 3 estrellas a los tomos 2 y 3 de Taxus, de Isaac Sánchez, también conocido como Lo Eulogio. En general le doy un 3 a toda la trilogía. Bueno, ahora está publicado como un tomo integral, pero yo lo tengo así, en los 3 tomos pequeños. Es una historia que se basa en la mitología cántabra y la verdad que como historia es bastante original, pero sí que yo le encontré algunas lagunas, como por ejemplo eso, lo que os comenté en uno de los blogs, que es que mete como muchos chascarrillos y muchas referencias a la cultura pop que cuando ves la primera y la segunda o incluso la tercera dices, anda, mira, esto sé de qué es, pero luego como que a mí, por lo menos a mí, se me hizo un poco pesado. Siguiendo con las 4 estrellas tenemos unos cuantos libros, entre ellos está Ragnarok, la novela gráfica de Víctor Sánchez y Santos y Pera Pérez. Es una historia sobre el fin del mundo de la mitología nórdica. Está bastante bien, el arte me gustó muchísimo, quizás más que la historia, porque bueno, la historia al final es la que todos conocemos, aunque se permiten algunas licencias que se salen del mito, pero bueno, sí que me parece un libro recomendable. También le di 4 estrellas a Infamia de Leticia Costas, pero este es un 4 estrellas un poco condicionado a que haya una segunda parte, porque si no me parece que quedan demasiados flecos en el aire y entonces le bajaría la nota a un 3, pero yo creo que todo apunta a que vamos a tener una segunda parte dentro de poco. Es un thriller, trata de una profesora de universidad de Derecho que se va a vivir a un pueblo en el que hace unos años desaparecieron unas niñas y nunca las han encontrado, y la madre insiste en que los asesinos de sus hijas están entre los vecinos, entonces todo el ambiente de la ciudad está como enrarecido, y la llegada de la nueva habitante del pueblo remueve todo un poco porque ella también se pone a investigar y bueno, está muy interesante, pero ya digo, yo creo que dentro de poco tendremos segunda parte de este libro. También le di 4 estrellas a 6 de cuervos de Lee Bardugo, es la primera parte de una trilogía. Bueno, yo me supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar de estos libros. Continúan en el universo de la trilogía Grisha, pero ya una vez pasado un tiempo después de que terminen los hechos de esa trilogía, nos presentan a una banda de ladrones. Y la verdad que eso, la historia me ha gustado mucho, aunque quizás me empaña un poco lo de que no se vea tanto esa influencia rusa como se veía en la trilogía Grisha, pero tengo que decir que yo si tengo que escoger entre la trilogía Grisha y esta trilogía me quedo con estos libros de cabeza. También le di 4 estrellas a Todos somos villanos de M.L. Río, siempre lo digo en plural, pero no es en singular, M.L. Río. También es un thriller, trata sobre una universidad que se centra en estudiar y representar las obras de teatro de Shakespeare, y esto nos sitúa 10 años después de lo que es realmente la trama, cuando el que ha sido declarado culpable por los hechos que pasan sale de la cárcel y bueno, es un poco un baile entre las dos épocas, la actual y la de hace 10 años, y te van contando la historia poco a poco, muy poco a poco, casi hasta el final no sabes qué es lo que pasó realmente, qué es lo que llevó a Oliver a la cárcel, y bueno, me parece un libro que está muy bien escrito, muy original, y me parece que es muy recomendable. Por último, con 4 estrellas tenemos El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Esto es un libro de fantasía bastante gordito, pero merece la pena. Me decepcionó un poquillo el final, me parece que el final es un poco precipitado para todo lo que nos está mostrando la historia. Es como que se toma muchísimo tiempo en crear la ambientación, en describirnos este mundo que la autora se inventa, que es un mundo bastante original, tiene una visión de los dragones que me gustó mucho, pero sí que luego cuando llega al final es como que te quedas un poco a contrapié, porque todo se sucede muy rápido, pero bueno, aún así yo le doy mucho mérito a esta autora, me ha gustado mucho, los personajes me parecen que son coherentes y sólidos, así que bueno, en general yo creo que es un libro que es muy disfrutable.
El último libro que leí en papel, en realidad es una relectura, es Neverwhere de Neil Gaiman y le he dado 5 estrellas como siempre que me releo este libro. Esta vez he aprovechado para subrayarlo y para marcar los pasajes que más me gustan. Tengo otra edición en inglés, pero bueno, lo he hecho con la edición en castellano porque la edición que tengo en inglés está firmada por Neil Gaiman, entonces como que la quiero mantener un poco así como oro en paño. Pero bueno, es un libro que es mi favorito de Neil Gaiman. Con este libro descubrí al autor, así que quizás por eso también le tengo tanto cariño, pero bueno, aún así yo creo que no es solo el cariño que le tengo, sino que la historia es muy buena. Se centra en la vida de Richard Mayhew, que es un chico normal, con una vida normal, que tiene un trabajo aburrido, que se va a casar dentro de poco, bueno, está prometido, aunque todavía no es que tenga la boda a la vuelta de la esquina, y de repente su mundo se vuelve al revés cuando se encuentra con Puerta, una chica que hace que conozca el Londres de abajo, en un Londres en el que se sucede la fantasía, hay animales extraños, pero también hay seres oscuros que quieren hacerle daño a Puerta y a los que van con ella, y nada, me parece un libro genial. Ya por último os voy a hablar de las lecturas que hice en digital, en el e-reader. Empiezo por las 2 estrellas que le di a El triciclo rojo de Vincent Haughey. Es un autor canadiense de thrillers. Este es el primero que sacó, pero que ya le valió un premio. Para mí se queda un poco cojo. Me parece que quiere abrir como muchas tramas que luego no van a parar a ningún lado, simplemente como para confundir al autor y luego, al lector, y luego me parece eso, que muchas de las tramas no tienen nada que ver luego con cómo se resuelve las cosas. Es como que mete muchos personajes innecesarios y muchas tramas innecesarias, como que tiene un poco de todo, tiene un poco de mafia, tiene un poco de experimentos raros, tiene un poco de psicópatas, un poco de, no sé, unas historias amorosas que luego no tienen nada que ver con la historia principal, más allá de como de querer darle un trasfondo a los personajes, pero que no llega ni siquiera a eso, porque son como pinceladas muy básicas y no sé, es como que en general a mí el libro me pareció un poco bluff, y aparte es que con todo lo que lo quieren revesar luego se veía bastante venir por dónde iban a ir los tiros, pero bueno. Y después le di 3 estrellas a 4 libros. El primero es La última noche en Tremor Beach de Miquel Santiago. Es un thriller en el que un músico se va a vivir a una casita en la playa en Inglaterra y bueno, él allí pues como que lo alcanza un rayo y a partir de ahí se desarrolla toda la historia, toda la trama, pero bueno, también es como que él tiene visiones, que una voz que le dice, por ejemplo, pues si ese día va a pasar algo malo, le dice no salgas de casa, cosas así. Y bueno, él tiene unas visiones de que algo malo le va a pasar, entonces no sabe si hacerles caso, si no, aunque bueno, ya tiene esa... no solo que él escuche esa voz que le diga lo de no salgas de casa o tal, sino que su madre también lo tenía, entonces a pesar de todo eso es como que él no se lo cree, entonces eso, estamos todo el rato con el baile de sí, 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 no. También le di 3 estrellas a Seremos Recuerdos de Elizabeth Benavente. Es la última parte de una biología que empieza con Fuimos Canciones. Bueno, me parecen unos libros que son entretenidos y simplemente eso, unos libros para pasar un rato sin pensar en nada más, o sea, cumplen perfectamente su labor de hacerte olvidar del mundo exterior y de todo lo malo que estamos viviendo. Se centra en la historia de Macarena, que es una joven que vive en Madrid y se reencuentra con Leo, que es su exnovio de muchas veces, que empezaron y terminaron desde la adolescencia hasta que tenía 27 años y bueno, ahora se lo vuelve a encontrar y es tanto su historia como las de sus amigas Jimena y Adriana. Y bueno, eso, poco más que decir, aparte de que son unos libros ligeros para pasar el rato y a mí me parece que la autora se podía haber arriesgado mucho más en el final. Después tenemos El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks. Es un libro que empecé con muchas ganas, pero luego me quedé como con un sabor raro en la boca, porque es como que la autora se contradice en muchos puntos. Algunas de sus ideas van en contra de las demás y bueno, en general eso, decir que es interesante leer un libro escrito por una autora que lleva en el movimiento feminista desde los años 70, cuando ella estaba en la universidad y se metió en este movimiento, y es interesante ver su visión de cómo ella pensaba que iban a ir las cosas y cómo al final fueron de otra manera. Lo que pasa es que me parece que ella también es muy crítica con el movimiento feminista. Parece que lo único que vale es lo que ella piensa que debería ser el movimiento feminista y no lo que realmente es. Y bueno, sí que me parece que
que dice cosas importantes, por ejemplo, cuando habla de que el feminismo debe meter otras cuestiones dentro de su ideario, tanto las de raza como las de clase, sobre todo con lo que está pasando esta semana con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, pero bueno, no solo en Estados Unidos, sino que aquí también vemos situaciones racistas de manera cotidiana, vamos, y no sé, me parece que dice cosas interesantes en ese sentido, pero bueno, también es verdad, es eso, que con otras yo no estoy de acuerdo, y al final es raro poner una puntuación a estos libros porque las ideologías de la gente no tienen puntuación, pero bueno, sí que te puedo decir eso, que me ha parecido además muy repetitivo. Es un libro que repetía las mismas frases continuamente y eso se me hizo un poco machacón, pero en general es un libro que se lee rápido, es muy cortito y bueno, creo que también merece la pena su lectura. Y por último, con 3 estrellas, tenemos La extraordinaria historia de Ava Lavender, de Lesley Walton. Este es un libro que en castellano, en digital, yo no pude encontrar, me lo leí en catalán, en Storytel. Me costó un poquillo porque yo estudié catalán 2 años en la universidad, pero claro, yo he vivido muchísimo desde entonces. Pero bueno, una vez que empecé a leerlo, claro, al principio me costaba más, pero una vez que empecé a leerlo y además ayudándome de la herramienta de traducción de Storytel, pues bueno, lo fui sacando adelante. Y bueno, es una historia mágica, es un cuento para adultos, según yo lo veo, que se centra en la familia de Ava Lavender. Nos cuenta la historia de su familia remontándose a su abuela. Y bueno, toda la familia de Ava Lavender tiene algo que la hace extraordinaria. Todos los miembros de la familia son peculiares. Yo creo que también se puede comparar un poquito a Amélie, la película de Amélie, en cuanto a eso, los personajes tiernos y extraños y un poco diferentes al resto de la sociedad. Y bueno, es un cuento sin ir más allá. A veces se me hizo un poquito pesado, un poquito largo. Tiene algunas historias que te cuenta que no vienen mucho a cuento, ¿vale? Conocer un poco la trama de lo que hay detrás de algunos personajes, pero claro, hay algunos personajes que no son muy relevantes para la trama y aún así te cuenta toda su vida. Pero bueno, es un libro que se disfruta bastante. Siguiendo con las 4 estrellas, tenemos 3 libros. El primero es Nimbo, de Neal Shusterman, es la segunda parte dentro de la trilogía de La Guadaña. No puedo hablar mucho de este libro al ser una segunda parte, no quiero hacer spoilers, pero bueno, Siega, que es la primera parte, empieza con un mundo en el futuro en el que la humanidad ha superado la enfermedad y la muerte. Uno puede rejuvenecer y como reiniciar el contador, creo que le dicen ellos. Entonces, como que no hay una muerte natural, por lo que para que no haya superpoblación, pues hay una sociedad, la Guadaña, encargada de realizar una serie de siegas, le llaman, que no terminan de ser asesinatos o al final, porque es que es eso, es ir eliminando a gente para que no haya superpoblación. Y bueno, parte de ahí la premisa. Nos encontramos con 2 personajes principales, un chico y una chica que quieren ser, bueno, no es que quieran, sino que son seleccionados para entrar en la Guadaña, o al menos para ser aprendices. Y de ahí parte el primer libro, y no puedo contar mucho más, ya digo, para no entrar en spoilers, pero bueno, sí que decir que es una trilogía bastante interesante. Este segundo libro a mí me gustó más que el primero y termina en un punto álgido que a mí me hace querer lanzarme por el tercero. Después tenemos La hija del Nilo, de Javier Negrete. Este es un libro histórico que habla de la historia de 3 personajes en concreto, que son Cleopatra, César y iba a decir Marco Antonio, pero no, Pompeyo. Se centra en la época de la guerra entre entre Pompeyo y César, y bueno, en la infancia de Cleopatra y cómo ella crece entre sus hermanos, con su destino casarse con su hermano y ser los dos los reyes de Egipto. Y bueno, es la historia que todos conocemos, pero contada a la manera de Javier Negrete. A mí es un escritor que me gusta mucho y este libro merece la pena. Y por último, con 4 estrellas, tenemos El soñador desconocido, de Laini Taylor. Es la primera parte de una biología que trata de un mundo fantástico en el que un chico que es un huérfano que se ha criado entre monjes y ahora trabaja en una biblioteca, siempre sueña con encontrar una ciudad que desapareció desde hace 200 años. Hasta ese momento comerciaba con las distintas ciudades y reinos, pero hace 200 años que nadie sabe nada de ella. Y bueno, es un libro muy tierno, a mi forma de ver. Los personajes son como muy tiernos, muy entrañables.
Y bueno, ya tengo ganas de leer el desenlace también, lo que pasa que en castellano de momento, bueno, solo lo he encontrado por 14 euros en digital y no estoy dispuesta a gastarme ese dinero, así que a ver si cuando me establezca por fin encuentro una biblioteca que lo tenga y lo puedo pedir a la biblioteca. Y ya por último llegamos a las 5 estrellas. Aquí tengo dos libros. El primero es Sleeping Giants de Sylvain Nouveau. Es la primera parte de la trilogía de Temis. Parte de la historia de una niña que con 11 años se cae en un agujero que resulta ser un cuadrado en el que hay una palma metálica gigantesca. Nadie sabe de dónde ha salido esa mano, que aparte es de un metal que en la Tierra no existe. Y tiene 6.000 años de antigüedad, así que nadie se explica de dónde ha salido esa mano. Y bueno, después se mueve al futuro en el que van apareciendo diferentes partes de ese cuerpo metálico, y es una historia que a mí me dejó con la boca abierta, la verdad. Ya me estoy leyendo la segunda parte porque no me he podido contener, y a ver qué tal. Y por último os hablo ya de Estación 11 de Emily St. John Mandel. Es un libro que yo ya había visto recomendado en varios canales de los que me fío, pero sobre todo en el de Books and Lala. Keila ya había hablado muy bien de él. Además es de una escritora canadiense que, bueno, no suelo leer mucho de autores canadienses, sin embargo este mes me he leído 2 libros, así que está bien. Y bueno, trata de un futuro apocalíptico en el que después de una pandemia, de una gripe que barre al 90% de la población, bueno, pues la sociedad evidentemente colapsa, y esto se mueve entre el presente en el que ocurre la pandemia y 20 años después, cómo sobrevive la gente después de este colapso de la sociedad. Y bueno, aunque es un poco perturbador quizás leerlo en estos momentos con todo lo que tenemos formado aquí, sí que es un libro que merece la pena. Está muy bien orquestado. Al final las historias de los diferentes personajes se encastran perfectamente y ves el por qué te está contando todo eso. Y bueno, es un libro que la verdad merece mucho la pena. Y nada, hasta aquí el resumen de mis lecturas. Llevo no sé cuánto tiempo hablando, no sé cómo de eterno se va a hacer este vídeo. Voy a intentar editarlo para que no quede muy largo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.